Gracias por estar aquí. Ahí empezó la grabación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero empezar por comentarles que tenemos traducción simultánea a inglés y portugués en el clásico botoncito del Zoom abajo. Espero puedan encontrarlo fácilmente. También comentarles que después de la sesión que tenemos preparada va a haber una oportunidad para preguntas y respuestas, así que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat o en el cuadro especial para preguntas y respuestas. Y bueno, me alegro mucho de darles la bienvenida a este espacio de conversación y aprendizaje colectivo. Mi nombre es Florencia Ortúzar, yo soy la directora del programa de clima de AIDA y estoy muy contenta de venir a presentarles este trabajo que es tan urgente como esperanzador. Ha sido realmente una experiencia muy, muy rica participar en este proyecto. Bueno, quería empezar por introducir a GAGA, que es la Alianza Global por la Acción Verde y de Género, cuyo apoyo hizo posible este proyecto. GAGA, para los que no conocen, es una red de fondos de mujeres, fondos de justicia ambiental, ONGs y organizaciones comunitarias lideradas por mujeres que trabajan para garantizar los derechos de las mujeres al agua, a la seguridad alimentaria y a un medio ambiente limpio y saludable. Y con el apoyo de GAGA, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, llevamos a cabo este proyecto que consistió en la sistematización de 5 experiencias concretas de proyectos climáticos liderados desde los territorios con una perspectiva feminista. Y este análisis resultó en un documento, un informe, donde se presentan estos resultados, y ese informe está disponible en inglés, en español y en portugués. Y ya se los vamos a compartir para que lo puedan aprovechar y circular y bueno, eh, aprovecharlo porque es realmente súper, súper rico y esperanzador y importante, como les decía. Bueno, estos proyectos, tanto los estudios de caso que vamos a analizar hoy día, como todos los proyectos que están ocurriendo hoy en día, donde se están proponiendo soluciones al cambio climático desde los territorios, demuestran de hecho que esto está pasando, que se están desarrollando esas soluciones, con muy pocos recursos, con mucha creatividad, aprovechando el conocimiento ancestral y con un compromiso profundo con la vida. Bueno, todo esto empezó gracias, como les decía, al apoyo de GAGA por un proyecto de Linking and Learning que nos adjudicamos, que es una iniciativa de GAGA que apoya proyectos de este tipo. Y nuestro objetivo era visibilizar este tipo de proyectos o soluciones locales, para mostrar con ejemplos concretos cómo funciona este tipo de trabajo que se está dando desde los territorios. La meta, el objetivo era fortalecer el vínculo entre quienes deciden sobre el financiamiento climático internacional, que muchas veces están en altas esferas como bastante inalcanzables y desconectadas con los territorios, y quienes están desde los territorios enfrentando la crisis climática con acciones transformadoras. O sea, es como construir un puente entre los territorios que resisten y que salen adelante con este tipo de proyectos y las personas, organizaciones que están como por ahí arriba, bastante inalcanzables, que están tomando las decisiones sobre dónde van los fondos y qué tipo de políticas los rigen. Ese es como el objetivo, así en pocas palabras. Lo hermoso fue que cuando abrimos esta convocatoria para dar con 5 estudios de caso para hacer este análisis, recibimos una gran cantidad de propuestas, solamente de nuestra región, muchas más de las que esperábamos, y eso nos emocionó un montón, porque vimos que esto realmente está ocurriendo, nos confirmó que es una realidad, que está ocurriendo en nuestros territorios, que las comunidades, que grupos, muchas veces liderados por mujeres y por indígenas, están llevando a cabo este tipo de proyectos que dan resultados. Finalmente elegimos 5, nos costó, pero elegimos 5, y estas tienen en común que fueron ejecutados con presupuestos inferiores a $50.000 y que están generando impactos significativos para sus territorios. Para entrar en calor les voy a enumerar brevemente cuáles son estos proyectos que elegimos y que vamos a analizar. Uno fue un proyecto de monitoreo participativo en la costa amazónica brasileña, donde comunidades tradicionales, combinando saberes científicos y ancestrales, mapearon vulnerabilidad climática y zonas de riesgos para incidir en políticas públicas. El segundo es una escuelita por la justicia climática feminista implementada en 5 países de la región para fortalecer el trabajo y la protección de las mujeres defensoras de la tierra a nivel regional a través de la formación y la incidencia política con enfoque de género. El tercero se llama Energías Vivas y es un proyecto implementado en La Pampa, Argentina,
que levanta conocimientos sobre eficiencia energética y tecnologías afines adaptadas a territorios rurales, incorporando la perspectiva de género y la justicia climática. El cuarto es un proyecto sobre huertos y mercados campesinos en Guatemala, que revaloriza la agricultura ancestral maya, generando renta, seguridad alimentaria, preservación del patrimonio biocultural y acción climática. Y finalmente está el proyecto Caminando Juntas, que es una propuesta de soluciones de movilidad urbana liderada por mujeres y niñas de comunidades en alta situación de vulnerabilidad en Sao Paulo y que busca garantizar el derecho a una ciudad segura y accesible. O sea, es una variedad gigante, o sea, el tipo de proyectos que son, como pueden ver, y también una variedad geográfica. De todas partes de la región están ocurriendo. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es escuchar de estas experiencias, pero no como un ejercicio académico o anecdótico, sino como una apuesta política para visibilizar lo que muchas veces estos mecanismos oficiales de financiamiento climático que mueven todo ese dinero que está apoyando las soluciones al problema de la crisis climática, ignoran o no valoran lo suficiente. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que los grandes fondos climáticos, como el Fondo Verde del Clima, por ejemplo, pero como muchos otros, tienen muchas veces políticas progresistas sobre inclusión, sobre acceso directo y sobre enfoque de género. Esas políticas están ahí. Pero en la práctica, los recursos no están llegando tanto como deberían a las comunidades que están liderando estas soluciones. Entonces hay una desconexión entre quienes diseñan esas políticas, quienes deciden dónde van los fondos y los territorios. Y eso hace que se pierda un potencial enorme. Y bueno, para terminar quisiera compartirles una epifanía que yo tuve en la última COP porque es muy ilustrativo de esto que está pasando aquí. Y es que en la última COP, mientras todo el mundo estaba muy preocupado de las negociaciones sobre la nueva meta colectiva global de financiamiento, la famosa NCQG, yo estaba de hecho en un evento, moderando un evento de Gaga sobre este mismo tema, sobre soluciones climáticas, sobre soluciones locales al cambio climático. Entonces ahí yo estaba en una sala escuchando a 3 mujeres indígenas de Guatemala, Zambia y Nepal que estaban compartiendo soluciones como ellas estaban enfrentando el cambio climático desde sus territorios. Y fue el momento para mí más potente de la COP porque pude ver cómo estaba, por un lado, toda la sociedad civil cayendo en una frustración profunda porque estaban demandando esa meta de recursos que era justa, que era lo que debería haber pasado, pero que no iba a llegar. Y por otro lado, estaba esto ocurriendo acá que era una solución real. Entonces fue como que pude ver cuán real eran estas soluciones y cuán abstractas eran estas conversaciones sobre financiamiento climático internacional que estaban sucediendo allá. Entonces esto es un poco un reflejo de lo que está pasando aquí. Ahora, para empezar con el programa, le voy a dar primero la palabra a Alice Junqueira, que es la consultora independiente que tuvo la tarea y el enorme mérito de sistematizar los estudios de caso que vamos a presentar hoy día. Alice investigó en profundidad cada uno de estos proyectos, se puso en contacto con las comunidades detrás de ellos para recoger no solo la información, sino los sentidos y los aprendizajes de cada experiencia. Así que muchas gracias, Alice, por tu trabajo increíble. Y en esta etapa, ella también conversará con representantes de estos proyectos que vinieron aquí a acompañarnos también, ambas Guadalupes. Guadalupe Huerta del colectivo Energías Vivas de Argentina y Guadalupe Figueroa de la organización Trabajadores por la Resistencia y Autonomía de Guatemala. Ellas van a presentar entonces sobre los estudios de caso. Y luego nos van a acompañar con reflexiones Vanessa Purper del Fondo Casa, que es una organización con amplia trayectoria en el apoyo a organizaciones de base e indígenas, y Natalia Daza, que es observadora activa suplente del Fondo Verde del Clima por el Sur Global y además monitora de género de la sociedad civil ante el mismo fondo. Entonces ahí vamos a tener un panorama súper interesante con una reflexión siguiendo la presentación de los estudios de caso. Entonces vamos ahora con Alice. Muchas gracias, Alice, por estar aquí, para que nos cuentes cuáles son las principales fortalezas de estos proyectos y qué están haciendo y cómo están aportando a la crisis climática. El micrófono es tuyo. Perfecto. Buenos días, buenas tardes. Voy a compartir, a ver, espera, el modo presentación. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, voy a compartir un poco qué se puede esperar de esta publicación que Flor ya nos ha contado un poco de qué se trata.
Es una publicación realmente muy especial que tuvo como objetivo visibilizar y difundir todos estos 5 casos que tienen mucho que aportar y muchas veces ya sabemos que los proyectos de base no necesariamente tienen la narrativa que se utiliza en los grandes fondos, los indicadores que se utilizan, cuáles son los aportes y las maneras técnicas de contar los resultados. Y eso ha sido el proceso que hicimos con los grupos, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Y cómo lo ponemos en una narrativa climática que tenga este enfoque de género y justicia climática y que se visibilice con los términos, las estructuras y las formas de contar que son valoradas por estos grandes fondos y por eso tomamos como base el Fondo Verde Climático. Esta es la carita de la portada, ¿no? De la publicación que ya ustedes van a tener acceso y yo voy a pasar un poquito qué hay en su estructura y cuáles son las fortalezas principales, pero no les voy a dar todo el contenido porque la idea es que ustedes pues aprovechen mucho la publicación, ¿no? Entonces, los contenidos, aparte de la introducción, la publicación está estructurada en 5 estudios de caso y cada estudio de caso tiene informaciones eh, muy objetivas y también interpretativas y que les voy a contar un poco ahora. Ahora, entonces se empieza como una parte bien descriptiva y de un bloque de identificación, ¿no? Entonces con el nombre, el resumen, la organización implementadora, el financiamiento, para también enseñar que estas soluciones tienen legitimación, tienen ya organizaciones y financiadores que creen en sus propuestas, ¿no? Alianzas y colaboraciones, porque es un punto muy importante de los proyectos con bajo presupuesto, que muchas veces cuando no acceden a financiamiento adecuados tienen también que eh, tener alianzas y colaboraciones para poder llevar a cabo, pero no solo desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista también de expansión y eficiencia eh, de las actividades, ¿no? Entonces también para enseñar cómo y qué tipo de colaboraciones se han llevado a cabo, el periodo de la implementación, el local de realización y la vinculación con los objetivos del Fondo Verde Climático y la Agenda 2030. Entonces, específicamente, ¿qué tipo de acción climática está enfocado? Si es adaptación, mitigación, los dos, si hay una principal, pero con beneficio de otro tipo de acción, también de reducción de riesgos, el nivel de riesgo clasificado de acuerdo, ¿no? con el fondo, las áreas de resultados del fondo con las que el proyecto contribuye, las metas específicas de los objetivos del desarrollo sostenible con las que el proyecto también contribuye, para enseñar que los aportes son muy vinculados a todo lo que se está discutiendo al nivel internacional, ¿no? Y es parte de eso que llamamos de la implementación local, ¿no? Que lo que está en el global se está llevando a cabo en el local. Después viene un bloque de contexto, entonces hablando no solo de los desafíos climáticos, pero también de los desafíos de género y justicia climática enfrentados en el local o en los locales en que se implementan los proyectos, ¿no? Y desde eso, ¿cuáles son las estrategias y metodologías del proyecto en una descripción del proceso de elaboración e implementación? Entonces, ¿cuáles son las actividades que se ha llevado a cabo y cómo y por qué, bajo qué teoría, bajo qué metodología? Y los resultados, específicamente los aportes a la adaptación y o mitigación del cambio climático, no específicamente, no solo decir, sí, aporta la adaptación o la mitigación, pero ¿cómo? ¿Desde qué punto de vista? ¿Con qué indicadores?
Y por eso, para la clasificación, como dije en el inicio, ¿no? del nivel de riesgo se utilizaron los parámetros definidos por el Fondo Verde Climático. La presentación de los resultados está estructurada a partir de los resultados e indicadores establecidos en las guías de la FBC, porque la idea también ha sido visibilizar que estos proyectos sí aportan y aportan a lo que se espera, ¿no? A los objetivos y a cómo se mide. Y al final de cada estudio, que también es muy importante y entendimos que es muy, que era muy interesante destacar las contribuciones claves de las organizaciones que son capacidades y experticias que pueden contribuir al logro de los objetivos del fondo, entendiendo que los objetivos del fondo están vinculados a los objetivos de la Agenda Climática Internacional, ¿no? En general, porque están vinculados. Entonces, traigo ahora un poquito qué se destaca y qué demuestra cada estudio de caso. Como Flor compartió, ¿no? El primer caso es el monitoreo climático participativo de Brasil, de la Asociación Sarambuí, que trata de la costa amazónica, los manglares, de zonas de protección ambiental, articulación del conocimiento tradicional y científico con jóvenes y mujeres. Este estudio específicamente demuestra la eficiencia de la ciencia ciudadana, que es justamente esta articulación de los conocimientos, ¿no? Para fortalecer la capacidad adaptativa de las poblaciones tradicionales, la conservación socioambiental y la gobernanza ambiental participativa. Entonces, no es solo el proyecto desde un punto de vista técnico, que es súper fuerte, pero también en un contexto político y de gestión del territorio, ¿no? En una zona donde hay la extensión más larga de manglares en el mundo, ¿no? La Escuelita por la Justicia Climática, que es un proyecto multipaís, ¿no? Que trata de la defensa ambiental y territorial, el intercambio de conocimientos y estrategias desde un punto de vista de escala, con mujeres campesinas y indígenas. Entonces, este es un estudio de caso que es un ejemplo muy interesante de cómo escalar procesos de capacitación y salvaguarda de organizaciones locales, que es un problema muy específico, no, muy grave, bueno, específico también muy grave en la región, ¿no? De la violencia, los asesinatos contra defensoras y defensores. Entonces, ¿cómo escalar estos procesos de capacitación y salvaguarda, pero a la vez promoviendo soluciones de mitigación y adaptación basadas en la preservación socioambiental, la igualdad y la justicia climática? Y ahí el estudio trae, ¿no? ¿Cómo se hace eso a nivel regional? El estudio de caso de energías vivas de Argentina, del colectivo con el mismo nombre, trata de una experiencia en la zona rural, ¿no? de Argentina, el Pampa, y aborda la transición energética desde un enfoque de estrategias y tecnologías adaptadas a los contextos domésticos y productivos, que ya sabemos que muchas veces se piensa la transición energética para la producción y se olvida un poco del tema doméstico, ¿no? De la reproducción, que es un tema también muy importante y muy enfocado en la perspectiva de género. Y eso se hace con mujeres y jóvenes. Entonces, los resultados evidencian la efectividad del trabajo comunitario organizado, porque es un proyecto que tiene una larga red de alianzas, ¿no? Acceso justo y equitativo a recursos e infraestructura para mitigación y adaptación a las crisis climáticas, así como la importancia de la articulación entre la sociedad civil, la academia y el poder público. Entonces es un proyecto que además de la parte de formación y articulación, tiene también la propia construcción de la infraestructura, ¿no? Adaptada no solo al contexto rural, pero también al contexto de la división del trabajo doméstico y productivo, para abordar también todo el tema de la división
eh, injusta, ¿no? Del trabajo de cuidados y domésticos. El estudio de caso del fortalecimiento de los huertos y mercados campesinos de mujeres de Petén en Guatemala es un proyecto que aborda el tema del patrimonio natural y cultural, la agricultura ancestral como forma de hacer frente a la expansión, ¿no? agroindustrial y la extracción y degradación de un lugar que es una reserva de la biosfera, ¿no? Con mujeres campesinas y indígenas. Entonces, esta iniciativa demuestra el fortalecimiento de comunidades locales como una forma de generar soluciones sistémicas, porque impactan simultáneamente la generación de renta, la reducción de la desigualdad, la seguridad alimentaria y nutricional y la preservación del patrimonio biocultural, ¿no? Todo eso junto y con el objetivo de incidir también en la mitigación y adaptación del cambio climático. Entonces es muy importante e interesante también todo este abordaje sistémico, que es lo que se busca muchas veces y se puede ver a nivel local cómo eso funciona. Finalmente está el estudio de caso de Caminando Juntas de Brasil, que es el estudio de caso que va a las zonas urbanas con alta vulnerabilidad, que es muy importante también porque ya sabemos que estamos en una sociedad que está cada vez más urbana, entonces aborda el tema de la movilidad, pero específicamente el tema de la caminabilidad y del acceso a las áreas verdes como forma también de adaptación y combate a la desigualdad desde el conocimiento, el diagnóstico y la perspectiva de mujeres y niñas. Entonces, el proyecto demuestra cómo la participación activa puede generar transformaciones urbanas más justas, efectivas y sostenibles, contribuyendo a abordar de forma conjunta las desigualdades urbanas y la crisis climática. Entonces, voy a destacar ahora, antes de pasar a las compañeras, ejemplos de indicadores que utilizamos y que son indicadores del fondo, porque esa es una parte muy interesante, porque muchas veces los proyectos, y eso ha sido todo un trabajo en conjunto, ¿no? Con las compañeras, de cómo traducir los resultados y las formas que existen de datos y de informaciones recolectadas a, a los indicadores y a los datos que se exige en el Fondo Verde Climático y que generalmente que se exige de manera general, porque muchas veces los proyectos presentan las entregas, ¿no? Solamente los números. Entonces, tantas actividades han sido llevadas a cabo, tantas personas han participado, pero ¿cómo podemos eso en un lenguaje más técnico en un contexto que muchas veces no hay ni tiempo ni plata, porque ya casi no hay plata adecuada para llevar a cabo el proyecto, más aún para poder hacer un proceso de monitoreo y evaluación más contundente, ¿no? Pero como los proyectos son creativos y la sociedad civil tiene mucho conocimiento, hicimos esta traducción utilizando indicadores y hubo 3 indicadores que han sido comunes a todos los proyectos, ¿no? Que es la contribución a la implementación, difusión y transferencia de tecnologías, a la generación efectiva de conocimientos y procesos de aprendizaje y al uso de métodos y prácticas estándares adecuados, porque todos tienen un componente de formación y sistematización de conocimientos muy grande. Por eso también el otro indicador común que está en todos los estudios es el fortalecimiento de la conciencia sobre las amenazas climáticas y reducción de riesgos. Y finalmente, un componente fuerte que está también en todo el proceso de los proyectos, que es la contribución para fortalecer los marcos institucionales y normativos para el desarrollo de vías resilientes al cambio climático con bajas emisiones.
Aparte de esos han sido, y aquí está, hay dos ejemplos, porque han sido también elegidos indicadores específicos y ahí de acuerdo a cada proyecto, a cada estudio. Entonces acá están dos ejemplos, que es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la cantidad de trabajo y gasto familiar en actividades domésticas y productivas, el cambio en las pérdidas esperadas de activos económicos debido al impacto de desastres extremos relacionados al clima. Y ahí ustedes verán que no necesariamente usamos los mismos datos que se exige para responder a estos indicadores, que por ejemplo son las toneladas equivalentes de carbono en el caso de las emisiones, porque no sabemos. Entonces, ¿cómo podemos ser creativos y decir que hubo reducción? Entonces, utilizamos estudios que comprueban, ¿no? Legitiman que esta teoría de que si yo tengo esta infraestructura se reduce las emisiones es válida. Y también utilizamos muchos testimonios, lo que ha sido muy interesante también como forma de presentar resultados y decir que lo que, y comprobar, ¿no? Y ser fiable de que lo que se está diciendo que se alcanzó es algo que no es de la nada, ¿no? Que tiene evidencia y forma de comprobar. Y al final, última parte, ejemplos de contribuciones al FVC, ¿no? Al fondo, que ustedes van a encontrar, porque quisimos decir, bueno, pero todo eso a qué contribuye, y son cosas muy específicas, ¿no? Entonces, desde diagnósticos y mapeos participativos con enfoque a protocolos de salvaguarda, soluciones con perspectiva de género y justicia climática, prevención de externalidades negativas, sistematización de conocimientos, creación de estrategias de comunicación popular, desarrollo de soluciones de movilidad urbana con bajo carbono. Entonces son cosas muy específicas que ustedes también van a poder encontrar y vincular e identificar, ¿no? En los estudios. Bueno. Entonces, ahora que ya hablé mucho, la idea es pasar a las chicas, a Guadalupe, a las Guadalupes, ¿no? De Guatemala y Argentina, que cuenten un poco cómo ha sido el proceso de sistematizar y fortalecer la narrativa climática vinculada al género, ¿no? Con estos estudios y cómo creen que esto puede aportar el trabajo de sus organizaciones. Ahí les paso, no sé cuál Guadalupe quiere empezar. Y Camila, si puedes cortar mi pantalla, ya estoy. Interrumpir aquí. Gracias. Bueno, si quieren puedo empezar. No sé si se me escucha bien. Sí. Bueno, gracias por invitarnos a participar. Como ya presentó Florencia y ahora Alice, yo soy Guadalupe Huerta del colectivo de Energías Vivas, que venimos trabajando ya hace algunos años muy movilizadas por las transformaciones que viene realizando el cambio climático en nuestros territorios, en nuestras comunidades y nosotras especialmente en las mujeres, en la vida de las mujeres y en los trabajos de las mujeres, situándonos en la Pampa de Pocho, y aclaro esto porque se mencionó mucho la Pampa en Argentina y la región pampeana en Argentina es muy distinta a donde nos situamos, que es una región de Chaco seco, una región semiárida que es tan importante y la comparamos muchas veces con la Amazonía y con la importancia que tiene, pero una región, una ecorregión que tal vez está más invisibilizada, más desvalorada en las narrativas, todas, muchas veces no se conoce. En ese territorio es que nos enfocamos trabajando en el acceso, en el uso y en la gestión de la energía comunitaria y eficiente, desde una perspectiva de género y de justicia climática.
y lo hacemos de manera situada y local, porque reconocemos que no hay soluciones, o creemos que no hay soluciones universales, sino que cada territorio tiene sus propias prácticas, sus propios saberes, sus propios desafíos energéticos y climáticos. Y es así, y en este contexto, que este proceso de sistematización ha sido un proceso súper rico y profundo, que no solo se trató de reunir documentos y datos, sino que también fue un ejercicio colectivo muy rico de escucha, de mirarnos, de volver a nuestras prácticas, de detener a mirar lo que ya habíamos hecho. Y gracias al trabajo articulado y al diálogo y las intervenciones que Alice nos iba haciendo, pudimos dimensionar algo que hasta ese momento no estábamos dimensionando, que era el alcance de nuestras acciones. Poder también traducir lo que veníamos haciendo a marcos más amplios, a esta narrativa climática más global, a reconocer nuestros impactos también en términos de indicadores internacionales. Esto consideramos que nos permite proyectarnos a nuevas posibilidades, nuevos financiamientos, sin perder ese anclaje territorial y comunitario de nuestra propuesta, como afianzarnos ahí para poder pensar lo que venimos haciendo en relación a esa escala más amplia. Considerar que esta es una problemática global que se expresa de manera particular a nivel local. Entonces, nada, estamos muy agradecidas con Gaga por este reconocimiento que no solo legitima nuestras acciones, sino que también fortalece al colectivo para seguir creciendo, articulando y proponiendo soluciones concretas y viables para esto que nos convoca a nosotras, que es esta transición justa y desde una perspectiva de género. También consideramos que este espacio también particular de articulación y diálogo con otras organizaciones es súper rico porque nos permite dar visibilidad a esto que venimos haciendo y que otras organizaciones vienen haciendo desde otras geografías que tienen respuestas concretas y una incidencia que nosotras vemos, por lo menos, o creemos y hemos visto en esta sistematización que tiene una incidencia grande en nuestros territorios y que son experiencias que muchas veces no están fuera de los circuitos de financiamiento o del reconocimiento institucional. Entonces, y que hace falta aportar a seguir, nosotras como que quedamos con esos desafíos de seguir sistematizando, o con el deseo de seguir sistematizando, seguir trabajando en esto que venimos haciendo. Algo así breve que quiero traerles es un poco esto de lo que venimos viendo en nuestro camino, es la relevancia que tiene esta temática para fortalecer y mejorar la vida de esta temática que es el cambio climático, que es la transición energética y que es esta forma de intervención situada y local que tiene incidencia y que nosotras vemos la incidencia que tiene en mejorar la calidad de vida de las personas y de las comunidades a partir de fortalecer los saberes territoriales, las tecnologías adaptadas y reconocer los desafíos particulares que cada territorio tiene y fortalecer. Para nosotras es muy importante fortalecer ese trabajo articulado entre la sociedad civil, la academia, los gobiernos y también los organismos de financiamiento. Para cerrar y rápidamente, me dicen que algo que también me hacía sentido cuando presentaba Flor es esto que tal vez ella pudo ver en la COP. Nosotras de estas narrativas o estas expresiones distintas, nosotros lo vemos un poco cuando trabajamos en lo situado, esto de estas narrativas
que parecen, a nivel local nosotros las vemos como un poco catastróficas o negacionistas del cambio climático, como algo que queda lejos, como que es ajeno. Y cuando empezamos como algo enorme y casi imposible de trabajar, y cuando empezamos a trabajar en lo local, vemos que hay un montón de cosas que se vienen haciendo y que necesitan seguir fortaleciéndose y seguir haciendo. Consideramos que esta iniciativa nos invita a la acción, a actuar desde la corresponsabilidad, sabiendo que el cambio climático no es una problemática ajena o lejana, sino que hay alternativas concretas. Nosotros vemos en el territorio esas y vemos como en nuestro cotidiano, en el hacer cotidiano, que están dando resultados y que somos responsables todos de ponerlas en acción, como salir de esa inmovilidad y hacer, porque si no es como que alguien nos tiene que traer y sin reconocer todas esas cositas que se vienen haciendo que hace falta potenciarlas. Y por último, para cerrar, la importancia del enfoque de género. Para nosotros pensar en la energía no es solo pensar en el acceso a energías menos contaminantes, es pensar en qué cuerpos cargan con esas desigualdades energéticas y con las consecuencias del cambio climático. Es pensar quiénes cargan con esas horas de trabajo doméstico y de cuidado que se intensifican cuando no hay un acceso adecuado a la energía. No es lo mismo, si me permiten un ejemplo, no es lo mismo pensar en las tareas de lavar la ropa, cuando lavamos a mano o cuando no, en acarrear baldes de agua, largos caminos, o acceder a una tecnología y un sistema de eficiencia energético, que ya sea molinos, bombas. Cuando pensamos en energía pensamos en alimento, en producción de alimentos, en salud, y realmente todo esto, que lo nombro rápidamente a modo de ejemplo, porque son cosas cotidianas que realmente impactan en la salud y en el tiempo y en la autonomía de las mujeres. Y en el territorio encontramos múltiples experiencias de gestión comunitaria y de infraestructura energética que requieren apoyo, que no solo son valiosas a nivel para mejorar la vida de las mujeres y de la comunidad y a mitigar el cambio climático desde lo local, sino que también vemos que son unas herramientas que aportan herramientas concretas para abordar estos desafíos energéticos y climáticos a otro nivel y en otras regiones. Perfecto, Guadalupe. Perdón si me extendí, pero quería como... Claro, porque es un tema que nos emociona, ¿no? Y ahora invito a la otra Guadalupe desde Guatemala, por favor. Hola compañeras, compañeros, compañeros, muchísimo gusto y igualmente yo creo que voy a mencionar un montón con la otra compañera Tocaya, muy emocionada de estar aquí presente. Yo soy de Guatemala, específicamente del departamento de Petén. Si lo vemos, pues es el departamento más grande de Guatemala, donde está uno de los pulmones del mundo. Pero haciendo toda esta sistematización, todo este análisis, nos damos cuenta de un montón de realidades, como ya mencionaba la compañera Guadalupe. En nuestro caso, pues ha estado muy aislado de lo, digamos, todo está más como en la ciudad capital, todo está más centralizado. Nosotros quedamos en un contexto donde el avance del monocultivo de palma aceitera está súper fuerte, el tema de la Perenco, que es la empresa extractiva de petróleo, la criminalización y persecución a nuestros líderes y lideresas fuertemente, pero también algo que mencionaba la compañera de cuando nos ponemos a sistematizar, a evaluar todo lo que estamos haciendo y este impacto que genera tanto para el medio ambiente, todos estos desafíos que tenemos de justicia climática, pero también a la vez en nosotras las mujeres y la niñez, especialmente las mujeres y niñez que están en esas áreas excluidas, en esas áreas de pobreza y pobreza extrema. Nosotras pudimos identificar desde hace mucho tiempo, que igual ya venimos trabajando el 2000, muchísimo antes, todas estas desigualdades, pero también el acceso a la tierra, como ya mencionaba. Pongo este tema del acceso a la tierra porque tiene que ver un poco con nuestro estudio de caso que hemos ido trabajando con las compañeras y la compañera Alice.
las demás del colectivo, de cómo las mujeres, a pesar de todas estas situaciones, toda esa exclusión, racismo, violencias y sin acceso a la tierra, a agua, educación, salud, etcétera, desde sus espacios están viendo iniciativas y estas iniciativas que aporta un poco a lo que dijo igual la compañera Guadalupe, que muchas veces tal vez a nivel nacional no son tan visibilizadas. Creo que desde ahí empezamos con una situación que no son visibilizadas y que realmente están aportando en mucho, no solo a nivel personal, organizativo, comunitario, sino también a nivel ya más macro. Si hablamos de respecto a la justicia climática, respecto a todo lo que tiene que ver. ¿Por qué? Nosotras pudimos observar que las compañeras, quienes están presentes en estos territorios, no solo hablamos de recuperación de prácticas ancestrales, sino también de recuperación de semillas nativas y criollas. Eso tiene que ver también con no dejar entrar el Monsanto a nuestros espacios, el seguir haciendo lo que nuestros abuelos y abuelas implementaban a través de la siembra en sistema milpa, a través de abonos orgánicos, insecticidas orgánicos, la utilización de plantas medicinales, cómo vamos cambiando o recuperando, no cambiando, recuperando todas estas prácticas ancestrales que lamentablemente con todo lo del capitalismo, extractivismo, pues se nos ha ido olvidando. Pero desde nuestros espacios sí existen compañeras, compañeros, niñez, juventud comprometida totalmente a generar esos cambios, a poder volver a lo de antes, a todos estos productos orgánicos y que también nosotros mirábamos, aparte de que no es visibilizado este trabajo, no hay apoyo para las mujeres. No es como que digamos de parte del gobierno, la municipalidad, aquí hay un pequeño incentivo para que las compañeras vayan trabajando, irse movilizando, el acceso a la tierra, al agua, no lo hay. Y son pocos los proyectos que aportan a estas iniciativas que generan unos grandes cambios. También nosotras podemos identificar que a pesar de todas estas situaciones, pues las mujeres lo que les ha funcionado muchísimo, la organización comunitaria, los procesos de formación, también con enfoque de género, utilizando mucho la metodología de educación popular, alternativa y participativa. Eso sí lo hemos implementado bastante, que es algo tan lindo cuando vas a los espacios y no es como yo vengo, yo sé y escuchen como una escuela tradicional, sino el que ellas mismas vayan creando desde las problemáticas, necesidades, pero viendo también cuáles son sus aportes y visibilizarlos, porque muchas veces igual nos ha pasado a nivel organizativo que creo que vamos al día a día sacando, moviéndonos y no hacemos esta sistematización que ahora estamos viendo, así como cuánto aportamos, cuánto es lo que hacemos, lo que acompañamos, lo que damos y lo que compartimos sobre todo entre nosotras. Entonces, para nosotras, a nivel organización ha sido una experiencia muy linda, igualmente agradecida con Alice, que ahí estuvo siempre sacándonos de dudas cuando había una situación, con las compañeras de Gaga, que eh, sinceramente fue una super noticia de nosotras el recibir de que fuimos uno de los estudios que sí pasó, fue algo muy emocionante y sobre todo, no solo de ir compartiéndole a Alice los documentos y las cuestiones que ya teníamos, tantos talleres hemos dado, sino el ir directamente a intercambiar también con las compañeras y recalcar ese aporte que ellas dan a través de entrevistas, diálogos, narrativas que ellas mismas nos fueron compartiendo y de cómo ellas pues están súper emocionadas también con este trabajo que se está haciendo a través de los años. Y muchas veces me quedo con una frase que dicen, a veces a través de estos espacios y estas oportunidades nos damos cuenta que somos muchas en distintas partes del planeta, del mundo, del país, haciendo cosas que poco a poco vamos sumando a más, o sea, haciendo cosas positivas, súper positivas, porque tenemos esa convicción y queremos ese cambio, tanto en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, en defensa del territorio, en rescatar también esa conexión que antes tenían nuestros ancestros y ancestras, sobre también ver a la madre tierra como un ser vivo,
al agua, al fuego, al aire, y no solo como un bien al que le puedo sacar provecho, sino rescatar todas esas conexiones que antes habían con la biodiversidad, con la madre naturaleza, nuestro cuerpo y tierra. Entonces, ha sido una experiencia súper linda, con un montón igual de nuevos conocimientos para nosotras, descubriendo nuevas cosas, pero a la vez sintiéndonos súper motivadas y alegres de que este cambio, aunque tal vez no se vea tan grande, pero aunque sea pequeño y poco a poco se va multiplicando, va a tener resultados, está teniendo resultados y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosas. Y muchísimas gracias a ustedes por el acompañamiento y eso. Gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe. Guadalupe Huerta también y Alice. Realmente es hermoso escucharlas, es muy, muy emocionante. De verdad, gracias por compartir testimonios tan sentidos y reales. De verdad que fascinante. Esto es esperanza y en verdad hay poca esperanza, así que se aprecia muchísimo. Bueno, estamos corriendo bastante mal con el tiempo, pero la verdad es que ha estado tan, tan emocionante la discusión que quizás vamos a dejar las preguntas para seguimiento por escrito, porque ahora queremos ofrecerle la palabra a Vanessa y Natalia, que nos van a comentar un poco desde su perspectivas que están viendo aquí. Entonces, para Vanessa, que es del Fondo Casa, que tiene amplia experiencia en el apoyo a este tipo de proyectos ya, quisiéramos que nos comparta un poquito de su experiencia al respecto y de los principales aprendizajes que ella tiene desde su trabajo para el apoyo directo a las comunidades. ¿Qué otras cosas podrían aprender y replicar otros fondos para ampliar el acceso directo? Vanessa, gracias. Gracias, Flor. Saludos a todas las personas presentes acá con nosotros hoy día. Bueno, después de lo que escuchamos de nuestras Guadalupes en sus trabajos, en sus orígenes, en todo su aprendizaje, trabajo, conciencia al respecto de la importancia de las mujeres en el trabajo socioambiental, queda un poquito de la experiencia de Fondo Casa que en 2025 llega a sus 20 años. Entonces, podemos decir que hay un largo tiempo de relación directa con los grupos que están más bien ubicados y posicionados para hacer frente a los desafíos climáticos y medioambientales que tenemos en nuestras regiones. Es decir, que esta relación con la madre tierra, con los bienes naturales, es algo muy antiguo. Somos nosotros humanos parte de la naturaleza. En algún punto de la historia nos alejamos demasiado de esta pertenencia, de esta armonía, ¿no? Vemos cómo las mujeres que están tratando de temas ambientales están haciendo frente buscando unirse otra vez con estas cuestiones. Para financiar y para apoyar el trabajo de las mujeres, creo que la GAGA tiene una respuesta muy eficiente para este tipo de donación. El trabajo de las mujeres, el trabajo de defensa de derechos humanos ambientales, el trabajo de defensa de derechos de género, ya están en marcha en muchos de los lugares, países, regiones que estamos trabajando. Lo que se necesita, creo, es una mirada más hermanada de todo esto que se está pasando en los territorios. Al mismo tiempo que somos muy distintos porque cada contexto de país, de región, tiene sus particularidades, lo que nos pone juntos en esta lucha es justamente la sobrevivencia, la vida en este planeta, sostener la posibilidad de vivir de todas las formas de vida en nuestra casa común. Entonces, creo que algo que es muy importante de tener en cuenta es este trabajo conjunto. Somos aliados, estamos todos trabajando por un mismo objetivo común. Esta mirada de que los
las personas y los grupos sociales y políticos que están en mejor posición para hacer frente a los desafíos climáticos son los grupos liderados por mujeres que están a frente de temas medioambientales. Creo que este estudio, toda la trayectoria de Gaga, que al final de 2025 también completa 10 años, hay un montón de datos, en números e evidencias que pueden comprobar la importancia que tiene de financiar la intersección de las agendas de género y de justicia climática y ambiental. Bueno, me paro por aquí. Devuelvo la palabra a Flor y a Natalia. Muchas gracias a todos, todas y todes. Muchísimas gracias, Vane. Natalia, entonces, que es la monitora de género para la sociedad civil ante el Fondo Verde, además de observadora activa del mismo fondo. Queríamos preguntarte en relación con todo esto y a nuestra eterna lucha por conseguir más acceso directo, ¿cómo ves tú el acceso a los recursos en el Fondo Verde del Clima, que es como el ejemplo de fondo que muchas veces usamos? ¿Cuáles son las perspectivas en relación a este tema y las demandas de la sociedad civil que hace seguimiento al fondo? ¿Y cómo crees tú que el Fondo Verde podría avanzar en el acceso directo de organizaciones locales? Gracias, Nati. Súper, gracias Lore, gracias Alicia, de todas las organizaciones involucradas en este informe. Yo creo que va a ser de mucha utilidad para quienes trabajamos en activismo relacionado a incidencia en fondos, particularmente pienso en el caso del Fondo Verde del Clima, pero no es el único. Em, y acá entonces hay dos preguntas. La primera es sobre el tema de acceso a fondos del Fondo Verde del Clima. Digamos que ese proceso se compone de dos partes, una fase inicial que es la acreditación y una segunda fase que es presentar formalmente, una vez acreditada la organización, una propuesta de proyecto al Fondo Verde del Clima. Actualmente, digamos, esos procesos fueron pensados para que las organizaciones que presenten proyectos em, cuenten con digamos, como un bagaje muy robusto de estándares sociales, ambientales, de riesgo financiero, cuando se presentan al fondo y sin embargo el fondo ha fallado en pensar cómo esto lo que llaman en inglés fit for purpose, o digamos, cómo se moldea a las necesidades de cada una de las organizaciones que se presentan ante el fondo. Y eso resulta en algo, y es que son las grandes organizaciones quienes pueden tomar el costo de aplicar al fondo, porque no es simplemente, no sé, un proceso en el cual se aplica y se reciben fondos y digamos, hay digamos una pequeña carga involucrada en el proceso de aplicar, sino implica una gran cantidad de recursos financieros, acreditarse primero en tal fondo y luego presentar una propuesta, porque se necesitan estudios de riesgo financiero, estudios de atribución climática, es decir, eh, estudios relacionados, por ejemplo, a exactamente cuánto yo voy a reducir en emisiones, pero eso no tiene en cuenta las capacidades de las organizaciones más pequeñas que están haciendo un trabajo con una incidencia muy grande. ¿Qué pensamos como sociedad civil frente a esto? No es bajar los estándares para todos, porque sabemos que hay organizaciones que pueden cumplir con altos estándares, sino es, por un lado, fortalecer las capacidades de las pequeñas organizaciones para que puedan cumplir cada vez con más altos estándares al presentarse ante el fondo, pero más importante aún, necesitamos de una ventana designada especialmente para organizaciones pequeñas, incluyendo, por ejemplo, organizaciones de base de mujeres, organizaciones de pueblos indígenas, organizaciones locales pequeñas, para que éstas puedan acceder a financiamiento para proyectos que usualmente no requieren de recursos de los montos que por lo general maneja el fondo, pero sí necesitan acceder a ellos. Yo creo que ese es un poco el llamado y pongo, digamos, esto de la importancia de mantener los estándares, porque actualmente hay una discusión también en el fondo de reducir los estándares tanto en acreditación como en cuanto a lo que se espera de las propuestas en materia social y ambiental, y al final quienes tienden a asumir ese costo son las organizaciones eh, locales que entran a asumir costos de proyectos que no tuvieron en cuenta procesos de debida diligencia de derechos humanos, de salvaguardas ambientales bien estructuradas, de procesos de consulta mediocres. Eso no se puede permitir, los estándares, los altos estándares tienen que seguir, pero también se tiene que pensar cómo creamos una ventana de acceso directo mucho más adaptada a las pequeñas organizaciones que están haciendo muy buen trabajo con tan poco. Eso es todo.
Mil gracias, Nati. Gracias a todos los panelistas por sus palabras tan ricas en contenido, experiencias y aprendizaje. Realmente disfruté mucho de este webinar. Como sociedad civil siempre estamos como peleando y luchando y esta es una de las ocasiones en donde estamos apoyando algo que nos da esperanza, que nos hace sentido y que tiene mucho potencial de fortalecerse y replicarse. Así que seguiremos adelante. Me gustaría cerrar con dos ideas y una es que estos proyectos que hemos visto son una muestra, hay muchísimo más allá, no son casos aislados, son realmente parte de un tejido que existe, que se alimenta de solidaridad, de conocimientos, de colaboración y de también de esa lucha por justicia que llevamos adelante muchas personas que estamos trabajando por la justicia climática y ambiental. Y están ahí listos para fortalecerse y replicarse. Y la segunda es que toda esta desconexión es evidente que existe entre quienes toman las decisiones, entregan los fondos y los territorios que están viviendo los embates de la crisis climática y además haciendo proyectos ya para fortalecer su resiliencia y su respuesta al cambio climático, esa desconexión existe, pero hay posibilidades de cambiar esto. Y eso es lo importante. Tal como decía Natalia, podemos empujar por pequeñas ventanas de financiamiento, por acreditación de organizaciones de base y también siempre por creación de espacios de participación de estas comunidades, de estos pueblos, de estas mujeres, de estas líderes y lideresas que están llevando adelante este tipo de proyectos. Así que bueno, seguiremos trabajando, seguiremos uniendo aquí, colaborando, proponiendo espacios para que sigamos en esto. Y bueno, no pudimos responder muchas preguntas, pero ya saben cómo encontrarnos y por favor difundan el informe que está disponible en 3 idiomas y ojalá pueda inspirar a muchas más personas y nos ayude a lograr más acceso directo. Así que muchísimas gracias a todos, incluyendo a las traductores que nos han ayudado un montón y que tengan un buen día. Chao, chao.